Bien, ya está grabando, les comparto ahora sí la DEA para ustedes. Bien, prosiguiendo con los géneros literarios de la Sagrada Escritura. Y vamos a comenzar apenas ese tema el día de ayer. Al principio de la cristiandad apareció un filósofo cristiano eh, por la Iglesia Ortodoxa considerado santo. La Iglesia Católica de Occidente no lo ha colocado dentro de la lista de los santos, quizá por cierta falta de ortodoxia, ¿verdad? No porque no haya sido una persona buena, sino porque de repente le faltó ortodoxia a nivel de teología. Aún así, pues hizo un pequeño aporte importante para la iglesia. Dime, Angie. Angie, ¿levantaste la mano? Sí, es que, ¿cuál es la contraseña para...? La palabra mundo, mundo en Ok, minúscula. Ok, les decía que apareció un cristiano, pues, que muy experto en la Sagrada Escritura, en cierta manera, intentó regalarnos cuatro maneras de poder interpretar la palabra, y me estoy refiriendo al señor Orígenes, entendido por el mundo ortodoxo. Miren que la imagen que tengo ahí dibujan a Orígenes como si fuera santo, ¿verdad? Como San Orígenes. Bueno, cada lado de la iglesia, tanto de Oriente como Occidente, tendrá sus razonamientos del por qué considerarlo o no. Pero eso sí, hay que decir que la rectitud de la doctrina es importante para determinar la santidad de una persona, porque no se puede considerar a alguien que esté completamente digno, consagrado a Cristo, si el Espíritu no le está soplando. Es decir, para que haya santidad debe haber también ortodoxia, debe haber rectitud en doctrina. Y si cometió algún error doctrinal, eso implica que el Espíritu Santo como que se alejaba de repente de la persona. Eso es parte de lo que ayuda a determinar realmente la santidad de alguien. Hay que recordar que santidad en este caso se refiere a alguien que se ha consagrado, ¿verdad? En alma, cuerpo y espíritu, en su totalidad, a Cristo, ¿verdad? Y que cumple a cabalidad con los mandamientos de la ley de Dios. Y que además puede recibir inspiración de parte del Espíritu Santo. Entonces, esa es la particularidad del porqué. Pero volviendo al tema, eh, él nos regala en una cruz, una especie de, ¿cómo se llama? Como una cuartilla, es como dos líneas apenas en forma de poesía que normalmente la gente de Bien, la época medieval, dime, voy a poner la contraseña. ¿Cuál es? la palabra mundo, En letras pequeñas. letra pequeña, ¿sí? Siempre Ok, mundo. muchas gracias. Ok, prosiguiendo. Y él, en este pequeño dístico, se le llama dístico medieval, es un pequeño fragmento de dos líneas, aparecen esos cuatro sentidos. Dice el dístico medieval: litera gesta docet qui credas alegoría moralis qui hagas quotendas anagogía, que se podría traducir de esta manera. La letra enseña eventos de la alegoría que has de creer, la moral que estás haciendo, a la anagogía has de tender. Entonces aparecen ahí cuatro primeros géneros o cuatro primeras maneras de poder interpretar la palabra. Literal, ¿verdad? La Biblia se puede entender de manera literal en algunos fragmentos. La forma alegórica o la alegoría, que son parábolas, comparaciones, metáforas que son simbólicas. También aparece el género moralista o género legislativo, diríamos hoy en día, que tiene que ver con reglas, con normas que son claramente declaradas. Eh, y la anagogía, que tiene que ver con todos aquellos fragmentos de la palabra que ayudan a la persona a ir en el camino hacia la salvación, que tienen que ver con el tema salvífico, ¿verdad? Analogía tiene que ver con eso, como una especie de pedagogía en el camino de la salvación. Entonces, estos son los cuatro géneros: literal, alegórico, moral y anagógico, que nos regaló el señor Orígenes. Ahora bien, además de estos cuatro géneros o cuatro sentidos para interpretar la palabra, actualmente en la academia, a nivel de la teología, pues existen muchísimos más géneros literarios. Yo me di a la tarea de buscarlos todos los que podía encontrar. Al principio, yo cuando comencé en la carrera de filosofía y ciencias y letras, ciencias religiosas, se nos enseñaban unos como 10 a 15 por mucho, ¿verdad? De 10 a 15. En la mayoría de libros que he investigado aparecen 8, 10, cuando mucho. Pero buscando entre todas las fuentes que puedo conseguir, logré encontrar alrededor de 30, casi 30 géneros literarios, que son los que voy a enumerar a continuación. Los géneros literarios, bueno, 32, ahí aparece 1 Corintios 4 con la sátira. Primer género literario, el histórico.
Nos referimos con género, una breve ejemplo por lo menos de cada uno de ellos. El género histórico es como en el caso de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, que lo que hacen es narrar eventos que sí ocurrieron con año, fecha, personajes, y que además considera hasta la parte geográfica, ¿verdad? Como Hechos de los Apóstoles, que se esfuerza por decirnos que pasaron de, no sé, de Creta a Panfilia, de Panfilia a Lidia, y entonces muestra todo el trayecto de un viaje, por ejemplo los viajes de Pablo. Entonces, ese es el género histórico, se esfuerza por los detalles de carácter histórico. Segundo género, el legislativo, que tiene que ver con las leyes, como el libro del Deuteronomio, que tiene muchas leyes. También el libro de Éxodo tiene muchas leyes, Levítico tiene muchas leyes, aunque Levítico, ese tipo de leyes de Levítico entran en otro género literario, además que comparte con el legislativo la misma estructura, la misma forma o estilo, pero tiene además otro estilo importante, ¿verdad? Es diferente las reglas del pueblo con las reglas del culto, un poco diferente. Entonces ya voy a mencionar cuál es el género que además está en el Levítico. El género narrativo es, por ejemplo, los evangelios, que se esfuerzan por mostrar lo que ha ocurrido, pero no con el rigor histórico. Es decir, no llevan datos de fechas exactas, ni ubicación geográfica exacta, sino que puede cambiar de la noche a la mañana, que Jesús de repente estuvo en una ciudad, el siguiente día estuvo en otro, ¿verdad? Fácilmente pasa de un lugar a otro el personaje sin ponerle atención al rigor histórico. Dime, Nicole. Buenos días, licenciado. Di- Disculpe que lo interrumpe. Es que fíjese de que por problemas de internet hasta ahorita pude entrar a la clase, entonces quería saber si me podría dar la clave para la asistencia de hoy, La palabra por mundo, favor. la palabra mundo. Mundo. Sí. Ah, ok, perfecto, Ta- gracias. También podrían preguntar en el chat también, ¿verdad? Para que cualquiera les pueda responder. Si ya la di, pueden entrar y preguntar por el chat. Y también pueden, o sea, tratemos de evitar demasiada introducción. Simplemente digan, Lick, la contraseña, por favor, y con todo gusto rápido la damos, para no entretenerlos demasiado. Eh, yo no me molesto porque simplemente, incluso si omiten el buenos días, está bien, no hay problema, ¿verdad? Con todo gusto doy la contraseña, ¿verdad? Pero evitemos la introducción demasiado larga para ir directo al grano, ¿verdad? Es la contraseña lo que van a ocupar. Prosiguiendo. La palabra mundo en minúsculas sin espacios. Prosiguiendo. El género profético. El género profético incluye pues todo tipo de oráculos, visiones, ¿verdad? Ya aparecen dos géneros. El oráculo es un estilo de género también y las visiones son otro tipo de género. Pero tiene una función el profético. El profético tiene una característica y es que todo profeta trata siempre de anunciar la voluntad de Dios, de denunciar también el pecado del pueblo, el pecado del gobernante, el pecado del invasor. Además que guía al pueblo y exhorta al pueblo. Al guiar es que da direcciones, ¿verdad? Es decir, le dice por dónde hay que irse para agradar a Dios. Y cuando exhorta, lo que hace es recordarle al pueblo, ¿verdad? La fidelidad que debe tener. Recordarle al pueblo el entusiasmo por ser pueblo de Dios y no olvidar esa dignidad de ser elegidos por Dios. Entonces tiene esas se puede decir, cuatro funciones el profeta. Repito cuáles son: la de anunciar, denunciar, guiar y exhortar. Esas son cuatro cualidades de un profeta. El profeta que solamente se dedica a dar visiones, hoy en día, pónganle duda, pónganle duda. Si solo se dedica a dar visiones bonitas y no habla del arrepentimiento y del pecado, sino habla de, ¿cómo se llama? Y además, peor todavía, fíjense que los primeros cristianos llegaron a decir en la obra de la Didache, esa obra antigua del año 65 al año 85 aproximadamente, eh, ese escrito, dicen las personas que escribieron ese libro, que hicieron una recopilación de todo lo que los apóstoles estaban enseñando, que los apóstoles enseñaban que cuando un profeta pedía dinero, era falso profeta. Y yo me pregunto, ¿cuántos hay hoy en día, verdad, que se dicen llamar profetas y que no van a dar una profecía a un pueblo si no los invitan y les pagan además todos los viáticos y además una especie de salario por ir a dar la profecía a una iglesia? Cuidado con esos falsos profetas, cuidado con esos que andan enriqueciéndose con el anuncio supuestamente de profecías. Hay gente que hasta anda vendiendo libros y DVDs anunciando profecías para el pueblo, ¿verdad? Y si no compran el DVD, no dicen cuál es el anuncio. No se atreven a darlo, porque si no, no se debe vender el DVD.
Entonces, lo meten en DVD para andar vendiéndolo. En Estados Unidos es muy común ver ese tipo de falsos de profetas. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de dinámica en la cultura actual. La palabra mundo. La palabra mundo es la contraseña. Si ya se pasó el tiempo, jóvenes, no me pidan dar más tiempos, que yo ya di 10 minutos suficientes. Son 10 minutos, jóvenes. ¿Qué otro catedrático les da la oportunidad de entrar 10 minutos clase a la clase? Mencióneme un catedrático que les da 10 minutos de tardanza para entrar tarde a la clase y me están pidiendo más de 10 minutos. No se puede, jóvenes. No puedo ser más injusto. Sería muy injusto. Lick, disculpe. Dime, Yo entré un poco tarde porque tenía problemas con mi conexión ¿ok? y se me pasó la asistencia. Ok, es que no, ahí sí, ¿cómo hago? Todo el mundo puede ponerme, yo entiendo que te pudo haber pasado y confío que es verdad lo que me dices, pero si lo permito en este momento y los demás entonces que de repente van a utilizar la misma excusa para entrar tarde, es que la regla se vuelve contra mí si no soy rígido en ello. Y creo que soy bastante blando al dar 10 minutos, bastante blando, porque otro catedrático creo yo que a los 3 minutos pasaron lista y si no dijeron presente, se quedó la falla. ¿Verdad? Se quedó la falla si no dijeron presente. No les van a corregir la asistencia al final. Entonces, y aquí les estoy dando la oportunidad que marquen a inicio y al final para que por lo menos quede como media asistencia y no pierdan la falla completa. ¿Verdad? Creo que hay que reconsiderar la oportunidad que se les da y tratar de ser lo más puntuales posibles. Desde las 7 de la mañana hicimos oración, ¿verdad? Saludé, esperamos todavía segundos para que entraran algunos y todavía hay 10 minutos para poder marcar. Yo les pido, por favor, aprovechen esos 10 minutos, pero pasados los 10 minutos yo ya no puedo hacer nada. ¿Verdad? Puedo hacer mucho, pero sería muy injusto para los que están puntuales en la asignatura. ¿Verdad? Ahí sí con todo el dolor en el alma, pero no puedo ser más blando. Sería demasiado de mi parte. ¿Verdad? Me pueden hasta llamar la atención por ser demasiado blando en ese sentido, por no pasar lista a tiempo. ¿Verdad? Prosiguiendo. Si no, me tocaría que pasar lista al final, mejor. ¿Verdad? Si al final voy a dejar que entren al minuto 40, minuto 30, entonces se vuelve muy incómoda la clase en ese sentido. ¿Verdad? Prosiguiendo. Espero que me comprendan que trato de ser lo más justo posible. Eh, en cuanto al género de apocalíptico, son revelaciones. Son, en este caso, pues, ahí hay de todo. Ahí hay profecías, ahí hay visiones, hay oráculos. Comúnmente están en dos libros. Actualmente se mencionan dos libros como fuertemente apocalípticos, como el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Sin embargo, muchos otros profetas como Amós, como Zacarías, como Malaquías, hicieron anuncios futuros, anuncios de lo que vendría en el día de Yahvé, que también se puede considerar como fragmentos apocalípticos dentro de esas obras proféticas. Muy a menudo se habla del día de Yahvé en el Antiguo Testamento, que es el día del juicio final, ¿verdad? Tal como se interpreta a la luz de la palabra. Por otro lado está el género sapiencial. El género sapiencial es el género que habla de cualquier fragmento que tenga que ver con la sabiduría, tanto popular como divina, es un género sapiencial, ¿verdad? Así como el libro de Job, como el libro de Proverbios, como Eclesiastés, como Eclesiástico, como la sabiduría de Salomón, ¿verdad? De hecho, yo sí les recomendaría leerse el libro de la sabiduría de Salomón. Ese libro es maravilloso, es bendito. Ese libro realmente entiendo por qué los judíos guardaron ese libro. Es que la manera como le ayuda a uno a entender la diferencia entre la sabiduría humana y sabiduría divina, la grandeza de Salomón también, ahí como contando y comentando cómo ha sido su experiencia con la sabiduría, es enriquecedora en realidad. Prosiguiendo, el género soteriológico es el género que tiene que ver con, la palabra soter en griego significa salvación, ¿verdad? O salvar, soter. Por eso decimos que Jesucristo es el Jesucristo Theos Huios Soter, el Jesucristo, Hijo de Dios Salvador, ¿verdad? Soter significaría salvador o salvífico. Entonces, soteriológico se refiere a todo texto que tenga que ver con la salvación. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento hay fragmentos que hablan en sentido salvífico, ¿verdad? Que hablan de que Dios va a proteger al pueblo, que habla de que Dios va a liberar al pueblo, que liberará al oprimido, que restaurará al huérfano y a la viuda, que protegerá, ¿cómo se llama?, al oprimido. Hay muchos textos que hablan acerca de ello y son en este tipo de género. Y evidentemente el Evangelio. Los evangelios son extremadamente soteriológicos. Hablan sobre la venida de la salvación al mundo a través de Jesucristo.
Número 8. El género epistolar tiene que ver con las cartas, todo lo que tiene que ver con cartas. Las epístolas de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Juan. También en el Antiguo Testamento está la carta de Jeremías, ¿verdad? Ahí está la carta de Jeremías. Hay algunas cartas omisivas de parte de los reyes del Antiguo Testamento también. Todo eso es género epistolar. 9. El Midrash. El Midrash es cuando de repente, así como Pablo, que a veces hacía análisis de textos del Antiguo Testamento para explicar la relación con el Nuevo Testamento. Es decir, hace una exégesis de lo que hay en el Antiguo Testamento para relacionarlo con Cristo o relacionarlo con la iglesia. Eh, Igual que la carta a los hebreos, que la carta a los hebreos es muy exegética, porque hace un análisis del sacerdocio del Antiguo Testamento y lo compara con el nuevo sacerdocio, de la alianza del Antiguo Testamento y la compara con la nueva alianza. Entonces vemos como hay una especie de interés pedagógico, ¿verdad? De hacer un análisis casi, como se puede decir, casi académico de la misma palabra en el Antiguo Testamento para poder hacer esta relación con la nueva enseñanza. Ese es el Midrash, es exégesis prácticamente. Y como les he dicho, exégesis es el estudio académico de la palabra, ¿verdad? Es el estudio más amplio de la palabra, profundo. Poético. El poético, pues hay muchos fragmentos de la palabra, están repartidos en la mayoría de libros, ¿verdad? Casi todos los libros tienen un fragmento poético. Por ejemplo, en las cartas de Pablo podemos ver en Filipenses capítulo 2 cómo hay una especie de cántico cristológico, ¿verdad? Cuando dice que Cristo, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría como Dios, al contrario, se donó a sí mismo pasando por uno de tantos, tomando la condición de siervo, ¿verdad? Y haciéndose igual en la semejanza a los hombres, menos en el pecado. Ahí podemos ver cómo empieza como a dar una especie casi de alabanza a Cristo. Igual en Colosenses capítulo 1 cuando habla de Cristo como la primera criatura, es una forma casi de cántico, y no podemos olvidar los salmos, ¿verdad? Que son muy poéticos, ¿verdad? El caso de Job también es extremadamente poético. Para poder hablar un amigo de Job contra Job, los amigos mismos hablan muy poéticamente, con una gran retórica, para poder convencer a su amigo Job de que seguramente cometió algún pecado contra Dios. Entonces podemos ver que hay un esfuerzo de parte del autor de poder mostrar esto casi como una especie de poesía, ¿verdad? Es un género muy común en el Antiguo Testamento. El parabólico. La parábola, bueno, ahí se subdivide en metáfora y alegoría. Las tres están relacionadas. Para que entendamos, parábola es una narración amplia, simbólica, que intenta dar una enseñanza diferente a lo evidente. Por ejemplo, si quiere hablar de las 10 vírgenes y las 5 prevenidas y las 5 desprevenidas, está hablando prácticamente el día de la salvación, que cada uno debe estar preparado para recibir al Cordero, para recibir la salvación de parte de Cristo. Esa es la enseñanza primordial, aunque no diga en ningún momento salvación, ni diga en ningún momento juicio final, pero se entiende que a eso se está refiriendo, al tener nuestra lámpara llena para estar listos con esa luz para poder recibir a Cristo. Eh, entonces la parábola hace eso, ocupa casos de la vida real o simbólicos de la vida real, como el sembrador, ¿cómo se llama? La mujer que prepara la masa, el arbolito de mostaza, para dar una enseñanza un poco más profunda acerca del reino de los cielos o la salvación de los hombres. Entonces, en ese caso, la parábola ocupa lenguaje simbólico y puede ser bastante amplio, desde muy corto hasta muy amplio. Una alegoría en este caso es una comparación, alegoría es una comparación metafórica, una comparación simbólica, donde yo, por ejemplo, digo, o Jesús dice en el Evangelio, vosotros sois la luz del mundo, o yo soy el buen pastor y vosotros sois las ovejas, o yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Son pequeñas comparaciones que él hace, ¿verdad? En la palabra, ¿verdad? Esas son las famosas alegorías, una metáfora continuada, porque empieza a hablar de que yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Relaciona el hecho de lo que él es con lo que son los demás. Hay una relación clara, ¿verdad? Y puede durar un poquito en extensión, no tanto como una parábola, pero un poquito en extensión para poder hacer incluso varios usos de diferentes alegorías. Muchas veces él se comparó a sí mismo y a la vez comparaba a alguien. Yo soy la puerta, vosotros las ovejas, yo soy el camino, ¿verdad? Ustedes deben seguirme. Yo soy ¿cómo se llama? La vid, vosotros los sarmientos. Entonces, en este caso, él siempre hace esa comparación entre él y las personas.
y lo hacen mediante metáforas. Esa es una especie de alegoría. La metáfora es cualquier comparación. Ahí sí puede ser corta, larga. Las mismas parábolas incluyen muchas metáforas, ¿verdad? Cualquier tipo de lenguaje simbólico que se utiliza. Por ejemplo, en Ezequiel y también en el Apocalipsis aparece una metáfora de los cuatro evangelios. Aparecen los cuatro seres vivientes que para los teólogos están simbolizando los cuatro evangelios, los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y de hecho se relacionan los cuatro seres vivientes con cada uno. Por ejemplo, Marcos es el león, el águila es Juan, ¿cómo se llama? El buey es Mateo, ¿verdad? Y Lucas es el ser viviente. Lucas es el ser viviente. Quiero ver, si no me equivoco, Marcos es el león, Lucas es el buey, Mateo es el ser viviente y el humano, por así decirlo, el ángel, y Juan es el águila. Entonces, están simbolizados ahí los cuatro evangelios que están al pie del altar del Cordero. Así, por ejemplo, también aparece la metáfora de los 24 ancianos, que son, pues, para el entendimiento de algunos, son los 12 apóstoles y los 12 padres patriarcas, ¿verdad? Esos 12, y los 12 del Antiguo y los 12 del Nuevo, conforman los 24 ancianos que están alrededor del Cordero, prácticamente simbolizando la antigua y la nueva alianza. Se puede ver cómo todas esas metáforas tienen un significado importante, que ayudan a entender qué es lo que realmente quiso dar a entender el apóstol. Am, Entre esas metáforas pueden haber incluso metáforas numéricas, pero ya forman parte de otro género que mencionaremos. El género mitológico. Claro que hay mitologías en la palabra, de hecho, el ejemplo que ponía de lo que dice la Biblia del pueblo, en el capítulo 2 de Génesis capítulo 2 dice claramente en la parte de la explicación que ese fragmento, la segunda narración de la creación, fue tomada de la cultura acadia, de los antiguos habitantes de Babilonia, los que van a conquistar Babilonia, el imperio acadio. Y de esta cultura acadia, pues se tomó este mito, ¿verdad?, de la creación del hombre, para transformarlo y ocuparlo pedagógicamente dentro del pueblo de Israel para dar una enseñanza. Eh, ¿Están entonces mintiendo por haber tomado este mito en la Biblia? No, tiene una función pedagógica. Así como cuando agarramos a Caperucita Roja con el lobo, ¿verdad? Para enseñar que no hay que hablar con los extraños, pues los israelitas también, muy pedagógicos, utilizaron esta narración para transformándola, obviamente, ¿verdad? Ya no poniendo a dioses, sino poniendo al único Dios verdadero. Así que adaptan esta narración para poder dar una enseñanza, que Dios es el creador del hombre, que el hombre, ¿verdad?, es el causante del mal. Y de alguna manera intentan librar a Dios, el autor mismo, intenta librar a Dios de la responsabilidad del origen del mal en este mundo. Es decir, el hombre es el que realmente le dio la espalda al plan de Dios. No es Dios el que ha creado el mal. Es el hombre que en su libre albedrío trajo maldad a su propia existencia. Entonces, tratan de explicar eso a través de esta narración del hombre que peca, que es seducido por la serpiente, que comen el fruto y todo esto que aparece ahí, ¿verdad? Es para dar una enseñanza espiritual de lo que se cree a nivel de lo espiritual y cae y queda muy bien, es decir, se adapta muy bien a la idea de lo que entendemos que pasó con la primera pareja, ¿verdad? Con los primeros seres humanos. Pudo haber sido la primera pareja, pudo haber sido la segunda, la tercera. Entendemos que la primera pareja que pecó es la que dio origen a esta progenie de seres humanos, ¿verdad? Y que fueron expulsados de esta realidad más perfecta que llamamos estado de paraíso. Am, Eso es lo que intenta el género mitológico, ¿verdad? Tomar algunos fragmentos mitológicos para dar una enseñanza pedagógica. El hecho de que digamos que sea un mito no significa que sea mentira, entendamos eso. Los mitos, sobre todo en el mundo griego y mundo judío y mundo sumerio, eran considerados maneras de poder dar una enseñanza. No significa que ellos, no significa que siempre creyeran que era una realidad lo que se estaba enseñando, sino que era de una manera pedagógica. Miren a Platón, por ejemplo. Platón, para poder enseñar ¿cómo se llama? La alienación humana o el engaño humano y los que se aprovechan de la gente inocente, se inventa el mito de la caverna. Obviamente no existieron esos seres humanos, pero se inventa ese mito para poder dar esa enseñanza, ¿verdad? Entonces, es una manera pedagógica que los hombres de la antigüedad tenían para poder dar enseñanzas. Si yo, por ejemplo, es como todos los cuentos para niños.
Todos los cuentos para niños fueron inventados para dar una enseñanza moral, para dar una moraleja. Entonces tienen esa función, ¿verdad? Aunque y realmente es tan tonto como para creer que tres cerditos hablan, ¿verdad? En este cuento los tres cerditos. De igual manera, cuando los ateos intentan ridiculizar a los cristianos diciendo, o a los judíos, diciéndonos de que creemos que las serpientes hablan en la narración de Génesis, claro que no estamos diciendo eso. Entendemos perfectamente que es una metáfora del maligno, por la misma comparación que hacemos con esa serpiente que existe en la realidad, un animal astuto, un animal escurridizo, un animal que también que es de manera que seduce para el mal, porque apenas miras tú una serpiente, ya te quedas congelado, no te quieres ni mover. Pues de esa manera, a ese nivel te seduce, porque te detiene y te mete en el terror. Entonces, todas esas cualidades de la serpiente son las que sirven para simbolizar al maligno. Y por eso se utiliza la figura de esta imagen, la figura de este personaje. Pero obviamente ningún cristiano cree que el diablo se apareció en forma de serpiente. Son representaciones, son metáforas, ¿verdad? Como la que hizo Mel Gibson en la película de La Pasión, que debajo de Satanás sale una serpiente, ¿verdad? Para poner en tentación o herir a Jesucristo. Entonces, son metáforas simplemente. No sé por qué a veces los ateos parecen tan infantiles en ese sentido, ¿verdad? Burlándose de lo que no comprenden, que al ego no comprenden. Ahí donde realmente se cumple la palabra de parte de Pablo, donde dice que ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría de este mundo? Cuando se enfrentan a la palabra, muchos de los que lo hacen con, con la ganas de meter cizaña, quedan como tontos, quedan como ignorantes, que es lo que pasa normalmente cuando no saben entender lo que está escrito. Prosiguiendo, la fábula también aparece. En el caso de reyes y jueces, aparecen animales, aparecen plantas hablando. Que el cedro del Líbano le dijo al olmo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Que el abrojo o la espina le dijo al cedro. Aparecen imágenes así de animales hablando o plantas hablando. Es una fábula, ¿verdad? Evidentemente es una fábula. Son métodos, como decimos, de estilo literario con el cual querían enseñar algo. Quizá, por ejemplo, al referirse al cedro del Líbano y al olmo, se están refiriendo a dos reyes que conversaron, ¿verdad? De hecho, está hablando en ese caso del libro de Reyes, está hablando el autor del problema de elegir a un nuevo rey. Entonces dijo el espino, yo seré el rey, ¿verdad? Y el espino terminó ahogando a varios. Entonces, de alguna manera, dice que en el momento de elegir a un rey, terminó eligiendo prácticamente a un tirano. Entonces, tiene esa riqueza, ¿verdad? De ejemplificar con fábulas lo que pasó en la realidad. Número 16, el numérico. Preguntas hasta ahora. ¿Alguna pregunta o duda que tengan hasta ahorita? Antes de continuar. ¿Cuál es el número 13, el que no aparece? Abajo está alegoría, al lado Pero de... no se observa en la pantalla. ¿No se observa en la pantalla? Quiero ver. Qué raro. Ese de seguro es problema El de la problema seguramente de tu computadora. dispositivo porque sí se tiene que ver. Pero es alegoría, compañera. Alegoría que en paréntesis dice metáfora continuada. Sí Ok, aparece. gracias. Ok. También, si están en el celular, con los dedos pueden encoger la pantalla y estirar la pantalla, ¿verdad? Para que vean si no es que tienen estirada la pantalla y por eso no se logra ver fragmentos de la orilla. Prosiguiendo. Perdón, el género numérico. No puedo saltar esta parte. En el género numérico, pues cada número, cada letra del alfabeto hebreo tiene un significado. De hecho, no lo quise poner acá porque a veces es demasiado, pero si me permiten, quiero mostrarles aquí en el navegador, les voy a mostrar. Vamos a ver, sería, si buscan en internet significado del alefato hebreo, ¿verdad? Significado del alefato hebreo, voy a mostrarles en pantalla. También lo voy a presentar aquí en la grabación. Permítanme un segundo. Podrán ver, quiero ver si me muestra, no me está mostrando esto. Ahí está, hoy sí. Si se fijan, aquí aparece la forma como era el alefato en la antigüedad.
cada letra tenía un significado, como Aleph significa buey, fuerza, líder en la antigüedad, ¿verdad? Después fueron tomando más diferentes significados. Por ejemplo, aquí en esta, lástima que no se logra ver bien, aquí se logra ver un poquito más. Vamos a ampliarlo un poquito. Miren, ahí está la letra Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Bau, Sayin, la letra Ket, aunque se lee Tet también. La letra Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem. Están todas las letras del alefato y cada una tiene pues un sonido y tiene además un significado que se le da de manera popular, aunque en la Biblia también tiene un significado de manera espiritual. De hecho, voy a escribirlo ahora en la pantalla, aquí en la pizarra. Voy a pasar a la pizarra digital para mostrarles los significados que se nos enseñan en teología, para que tengan idea de cómo es la numerología bíblica, según lo que recuerdo yo también. Permítanme, voy a pasar allá también, a la pizarra, y también aquí en la grabación. No sé si se podrá ver en la grabación de... Lo voy a dejar aquí las diapositivas. No creo que se pueda ver lo de la herramienta para anotación. La vez pasada intenté hacer esto, de poder ver la pizarra del Zoom, y me tiró un error. Como que voy a darle a Whiteboard, quiero ver. Ah, ahorita no, ahorita sí se logra ver. Perfecto. Entonces vean, voy a escribir aquí, en este lado, con texto, para mostrarles los números que yo recuerdo. El número 1 simboliza a Dios. El número 2 a la justicia. El número 3 simboliza la perfección. El número 4 significa mundo, por aquello de los 4 puntos cardinales. El número 5 simboliza nupcias o boda, ¿verdad? Nupcia o boda, por eso hay 5 vírgenes desprevenidas y 5 precavidas. El número 6 es imperfección, y vamos a entender por qué es imperfección cuando veamos el 7. El 7 también significa, al igual que el 3, perfección y plenitud. Significa ambos, por lo cual 7 menos 1, ¿verdad? El 6 es 7 menos 1. Quiere decir que a lo perfecto le quito Dios, se vuelve imperfecto, ¿verdad? De igual, eso mismo, esta misma realidad de la resta del 1 va a aparecer en el número 11 también, ya lo vamos a ver. Número 8 simboliza nueva creación. 9, nueva civilización. El 10 significa cantidad suficiente. Por ejemplo, con el tema del número 8, Jesucristo resucitó al 8º día. Quiere decir que de domingo al domingo. El domingo de Ramos, ¿verdad? Celebramos el inicio de la Semana Santa, y al 8º día estamos celebrando la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? El 8º día, por eso significa nueva creación. 9 meses, nueva civilización por el tema del embarazo. Tiene relación con el tema del embarazo. Nuevos ciudadanos. El 10 es cantidad suficiente, por eso hay 10 mandamientos. El 11 significa caos o desorden, porque el 12 significa gobierno perfecto. Por eso hay 12 tribus, y además Jesús eligió a 12 apóstoles. Tengo un pajarito bonito aquí cantando en la puerta de la ventana de la sala de maestros. Gobierno perfecto, 12 tribus, 12 apóstoles. Así que si al número 12, ¿verdad? Si al gobierno perfecto yo le resto Dios, significa que produzco caos, ¿verdad? Un gobierno sin Dios es un gobierno caótico, de desorden, de corrupción, de inmoralidades, de ruinas, ¿verdad? Se saca lo peor del ser humano en un gobierno así, ¿verdad? Un gobierno que olvida a Dios se vuelve claramente corrupto. Número 3, el 13 no lo recuerdo, 14 tampoco, 15 tampoco. Voy a saltar el número 40, que simboliza tiempo prolongado. Por ejemplo, Jesús estuvo 40 días y 40 noches, ¿verdad? En el desierto. 40 años en el desierto de Israel, ¿verdad? 40 días en el arca de Noé. 40 días en el desierto Jesús. No significa que fue exactamente 40 días, ni 40 años. Es un tiempo bastante prolongado, nada más, es lo que quiere decir. Un tiempo que pudo haber sido 41, 45, pudo haber sido 30, ¿verdad? Cercano a 40. No es que alguien estuvo ahí contando, Jesús estuvo 40 días. Nadie estuvo contando esos días, es un número cercano, aproximado. En el caso del 50 significa Pentecostés,
y también es el símbolo del Espíritu Santo. En el caso del número 163, se supone que es la totalidad. Por eso es que en el texto de Jesucristo con Pedro, cuando le dice echa las redes, eh, Pedro le dice ya estaba pescando toda la madrugada y no hemos obtenido nada, pero en tu nombre echaré las redes. Y tirar las redes, y dice que después contaron la cantidad de peces, que casi se reventaba la red, y en total fueron 163. No estoy seguro si es 163 o 153, creo que es 173. Y lo que simboliza realmente el número es que prácticamente el milagro fue haberse llevado todos los peces de ese lago. En el lago que estaban pescando, prácticamente es como que dijeran que Jesús hizo que todos los peces se fueran directamente a la red. Ese es el gran milagro. No fue el hecho de haber pescado, sino el hecho de haber pescado todo lo que estaba ahí. Prácticamente les dio la oportunidad de tener todos los peces mayores, grandes, que cabían en la red, porque obviamente los peces pequeños quedarían ahí, pero los peces grandes quedarían atrapados. Se fueron todos los peces grandes. Eso es lo que de alguna manera el autor nos está comunicando. Luego está el número del 1000, que significa multitud o pueblo, muchedumbre, ¿verdad? El número 144.000, que en este caso es la multiplicación de 12 por 12 por 1000. Tengo que recordarles que el 12 y 12, cuando están juntos, simboliza a tanto a los patriarcas o a las tribus de Israel, como a las columnas de la iglesia, los 12 apóstoles. Entonces, cuando dice el Apocalipsis que se van a salvar 144.000, ¿qué es lo que está diciendo realmente? Está diciendo que se van a salvar los que confían en la fe de Abraham, los herederos de la fe de Abraham y los herederos de la fe en Cristo. Entonces, prácticamente los descendientes de las 12 tribus y descendientes de los 12 apóstoles. Ellos son los que se pueden llegar a salvar. Por eso, si usted lee Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12, va a leer que dice lo siguiente. Aquí está la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos. Ahí están los 12 del Antiguo Testamento, es decir, en la ley de las 12 tribus, ¿verdad? Y la fe, y tiene, los que guardan los mandamientos y la fe en Cristo Jesús. Ahí podemos ver la fe de los 12 apóstoles. Entonces, ¿quiénes son los santos? Dice, los santos son los que guardan los mandamientos y guardan la fe en Cristo Jesús. Esos son los que llama el Apocalipsis santos. Entonces, ve cómo hay siempre relación con lo que hay en el Antiguo Testamento y lo que hay en el Nuevo Testamento, simbolizado en los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, ¿verdad? Las 12 columnas de la iglesia antigua y nueva. Y hay un número muy interesante, que es el 666, ¿verdad? Número interesante también que debo de explicar, porque apareció una señora, ¿verdad? En este caso, desde ya les hago ver qué significa César Nerón. Eso es lo que significa el 666. Por aquí lo tengo en mi galería de imágenes. Una captura que tengo por acá. Vamos a ver, aquí está. Ya les voy a mostrar. No sé si ya puedo. Bueno, voy a poner esto aquí al lado y voy a escribir a la par. Dime, Angie. ¿Cómo se le podría llamar a lo que está haciendo usted ahorita? Es numerología bíblica. Es Es la que numerología, es el significado de los números en la palabra. solo para agregar, en el número 63 son también los 163 mandamientos. 163 Mandamientos. mandamientos, pero ¿a qué mandamientos te refieres? Es Por- que Porque podrías. en natural Ajá. no, o sea, la mayoría de las personas lo conocen como solo 10 mandamientos, pero en Ajá. realidad los judíos, los hebreos, los que practican la Torá, Ujú. son 163 mandamientos. No, voy a corregirte con todo el amor que les tengo. Son 613 normas que se llaman los misbot. Son 613 reglas, ¿verdad? Que están dentro de una obra llamada la Misbah. La Misbah es el conjunto de 613 reglas, tanto mosaicas como rabínicas,
que los judíos han guardado hasta el día de hoy. Y quizá ahí hay una confusión porque se parece 613 a 163, ¿verdad? Pero en total son 163 reglas. Ustedes pueden buscar en internet eso del misbó y la misbah para que vean cuáles son esas reglas. Muchas de ellas hablan de la parte de cuidar al forastero, del pago, del no cobrarle a quien le he dado préstamo, el acabar con las brujas y los hechiceros. Habla también de la parte moral. Muchas de las reglas morales que están ahí están también en la palabra. Pero es básicamente un listado que ellos se han hecho de 613 misbot o misbah. Misbah es la totalidad y misbot es cada mandamiento, cada regla que ellos han encontrado en la Torah, y también hay muchas reglas de los rabinos, porque hay que recordar que para los judíos es tanto la Biblia como el Talmud. Y el Talmud tiene un montón de reglas también importantes que ellos también han incluido dentro de la misbah. Eso solo lo hago como aclaración. Pero sí se parece el número, por eso quizá la confusión. En el caso, no sé si hay alguna otra duda antes de explicar lo del 666. Miren que hay una mujer que es la fundadora, una de las fundadoras de la iglesia adventista, que se llama Ellen Gould White. Ella fue una de las primeras que atacó al Papa diciendo que el Papa era la bestia. Esa frase de el Papa es la bestia es un error tremendo que ella cometió, y les explico qué fue lo que ella hizo. Lo que ella hizo fue que, según creía ella, los católicos le llamamos al Papa en latín Vicarius Filii Dei, que significaría vicario del Hijo de Dios. Sin embargo, me consta, porque tengo ya bastante tiempo en la Iglesia Católica, que el título de vicario que le damos al Papa no es en este sentido, no es así tal cual, sino que lo que decimos en latín es Vicarius Christi. Ese es el término que ocupamos para referirnos al Papa, vicario de Cristo. No decimos vicario del Hijo de Dios porque Él no está representando a Jesucristo como Hijo de Dios. Está representando a Jesucristo como cabeza visible de la iglesia. Entonces no está usurpando la divinidad de Jesús. Así que Él no representa a Jesús como Hijo de Dios. Es un error teológico incluso decir que el Papa representa a Jesucristo como Hijo de Dios. No, el Papa representa a Cristo como cabeza o jefe de la iglesia visible, porque ese fue el cargo que le dejó Jesucristo a Pedro. Usted lee Juan capítulo 21, donde Jesús quiere restaurar el amor con Pedro, porque Pedro le falló 3 veces negándolo, y le pregunta: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Pedro, ¿me amas? Y a cada respuesta Pedro le dice: tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo, y le responde al final: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y a cada respuesta de Pedro, Jesús le decía: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño. Entonces Jesús le da la orden a Pedro por encima de cualquier apóstol, porque no se lo da a todos los apóstoles, esa potestad solo a Pedro, después de resucitado, de estar al frente de la iglesia como pastor visible para apacentar el rebaño, para apacentar tanto a los corderos, que ahí entendemos que son los ministros, y las ovejas, que son obviamente todos los demás fieles. En ese sentido es que llamamos al Papa, ¿verdad?, vicario de Cristo. Pero ¿qué hizo ella? Ella lo que hizo fue agarrar esto, miren, ella hizo esto, hizo así y us con la letra V, porque la letra V es equivalente a la letra U también, vicarius, fi, li, y, bueno, vamos a ponerlo un poquito más para arriba, fili, y, voy a poner aquí, de, i. Ok, y a cada valor, ella lo que hizo fue, como el apóstol escribió esto como una especie de cábala numérica, cuando escribe en Apocalipsis capítulo 13, ahí aparece el 666, dice, y aquí está la sabiduría, el que pueda entienda que su cifra es cifra de hombre, y su número es 666, dice el apóstol Juan, ocultando el nombre del emperador Nerón. Y ya les digo por qué es que es el nombre del emperador Nerón. Pero lo que hizo ella fue agarrar cada letra de la frase Vicario Filii Dei y le puso el valor numérico que equivale a los números romanos. 5, ¿verdad? La letra I equivale a 1, la letra C equivale a 100. Las demás, esta no tiene valor, esta no tiene valor. Bueno, yo voy a poner X a la par, no tiene valor. Esta vale 1, esta no tiene, este valor 5, este no tiene valor. La de abajo tiene valor, no tiene valor. Este tiene valor de 1, este tiene valor de 50,
este tiene valor de 1, este tiene valor de 1, este tiene valor de 500, este no tiene valor y este tiene valor de 1. Entonces, al hacer la suma, suma 666. O sea, si yo sumo eso, me da 666. Y por eso dice, el Papa la Bestia. Pero aquí cometió ella un error tremendo. Y es que los romanos jamás hicieron esto. Ella está utilizando números romanos, no números hebreos. No está usando tampoco el significado de los números hebreos, ni el valor de los números hebreos. Por lo cual no es posible que el apóstol Juan, escribiendo en griego, con una numerología hebrea, terminara dando significados en números romanos. Es absurdo, completamente absurdo. Él es judío de nacimiento, escribe en griego, pero el significado que da lo da en la cábala o numerología hebrea, la que él maneja. Los romanos nunca tuvieron, en cada número, jamás tuvieron un significado espiritual para los números. Nunca. Así que, además que la palabra no está escrita en latín, no está escrita en latín, está escrita en griego, ¿verdad? En todo caso, hubiera utilizado la numerología tal vez griega, ¿verdad? Y de hecho los griegos ni siquiera tampoco tenían esa cualidad. Solo los hebreos tenían esa facilidad de utilizar los números y la letra como valores numéricos. Ahora bien, la gente católica obviamente no se quedó tranquila con esto. Entonces lo que hicieron los católicos que no estaban tranquilos con esta situación fue lo siguiente. Agarraron el nombre de ella, ¿verdad? Helen Gould. Aquí la W sería una B partida en dos. White, porque es una doble B. White. Y a cada una de estas letras le fueron colocando también su valor numérico, ¿verdad? De acuerdo a la lengua, de acuerdo a lo mismo que ella hizo. Aquí le colocaron el número 5, aquí le colocaron el número 5, ¿verdad? Abajo le colocaron, aquí, esta es la letra V, ¿verdad? Por lo cual se transforma en 5, esta se transforma en 50, esta se transforma en 500, ¿verdad? Las otras dos V, vale 5 y 5 cada una, 5, podría haber puesto la W y vale 10 la W, la letra I vale 1, y al hacer la suma, también da 666. O sea que yo podría jugar con los números romanos y agarrar cualquier nombre de ustedes o cualquier nombre de una persona e intentar hacer creer que es el anticristo. Pero eso no es lo que hizo el apóstol Juan. Mañana les explico qué fue lo que hizo el apóstol Juan. Nos vemos, jóvenes. Pasen un excelente día. Vamos a ver la contraseña final. Les doy la contraseña de salida. Permítame ir al navegador. Acá. La contraseña de salida es la palabra servicio. Servicio. Ahí nos quedamos. Nos vemos el día lunes. Pasen un excelente fin de semana. Licenciado, Dime. esa numerología usted la pondrá en la presentación. Estará la del 666, sí, cuando le explique, sí. Sí, y si quieren Ok. también, No, sí, esta también también, esta la la voy a, numerología que explicó hoy. la Toda de la la, numerología. la de la pizarra. Ahorita mismo le hago ¿Sí? captura y la pongo ahí. Ok, gracias. Ok. Lick, buen Dime, día. dime. Gracias, tengo un día. Próximo día. Nos vemos, Lick. Nos vemos. Yo tengo una duda, Lick. Ajá. Fíjese que ahorita acabo de entrar a la plataforma, pero no me aparece que yo me registré en el Actualiza. inicio de la clase. En el estatus tiene que decir presente. Si dice presente, está bien. No, es que no me aparece, me sigue saliendo el signo de interrogación. Entonces significa que no quedó bien guardado. O que se envió muy tarde. Quizás se envió en el último minuto y por eso no lo guardó. Eso puede pasar. Puede revisar, por favor. Ahorita mismo reviso. Vamos a ver. ¿Usted dónde aprendió hebreo? ¿Cómo? Con el rabino, ¿cómo se llama? Daniel Chapman, de Argentina. Él nos dio un curso llamado de Da'at Mikra, que se llama Aprender a leer hebreo. Con él aprendí un poquitito, por lo menos a leer las letras, a las palabras y saber qué palabra es. ¿Verdad? Sí, pero ¿usted aprendió hebreo aquí en Honduras o tuvo que ir al No, extranjero? fue online, fue a través de página online, de la Academia Da'at Mikra, así se llama la academia. La API Gran. Da'at con doble A, con una T, Da'at Mikra con K, Mikra.
Ah, ok. ¿Tu nombre cuál es? Dame tu nombre, porfa. La que me preguntó por la asistencia. Ashley Lee. ¿Cómo? Ashley. Sí, Ashley. igual ayer tuve Sí, ese problema. y Ok, yo permíteme. también entré un poquito tarde, entré como a las 7:13, por ahí. Sí, como les digo, o sea, si no están puntualmente en los primeros 10 minutos, yo no puedo hacer nada ya, chicos. Ahí sí, no puedo hacerlo. Permíteme, vamos a ver. Ashley Michelle Pineda, ¿verdad? Sí, igual ayer me pasó ese problemita. Lick, ¿cuál es la contraseña? Es la palabra servicio. Ashley. Ashley, pero es que a mí me parece que tú entraste al aula virtual hasta las 7:19. Y ahí sí no puedo hacer nada. Según lo estoy Ah, viendo en la bitácora, me parece que hasta las 7:19 ujú, lograste entrar. ok. Ok. Pero sí le sale mi asistencia final. Esa sí está puesta. Ahí dice Sí está reporte de puesto. sesión. Bueno, Ajá. bueno. Ok, pase buen día. Buen día.